Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La elección presidencial en Estados Unidos se celebra cada 4 años, el martes, después del primer lunes en noviembre. Tú ayudas a escoger los electores cuando votas por el presidente, porque cuando votas por tu candidato en la actualidad, estás votando por los electores del colegio electoral. Vamos a hablar qué es el colegio electoral, por qué necesitamos un colegio electoral y qué significa en cuanto a las elecciones. Pero no solo eso, vamos a hablar de otros y cómo saber por quién votar, por los otros candidatos, aparte del presidente, porque él no es el único en el boleto. Así que vamos a hablar de todo eso y cómo informarse, las herramientas, guías de votantes que usted puede tener para ayudarle a escoger no solo el presidente, sino también todos los otros candidatos. Soy su anfitriona Dolly Martín, me acompaña Miguel Ángel Jacinto, quien es un profesor en teología, y para mí un gusto tenerle otra vez aquí en Radio Amistad. Bueno, Dolly, para mí también es un placer estar de nuevo en este programa Temas Vitales, y sabemos que los temas que presentamos aquí o se presentan aquí son de importancia para nuestras vidas y son de instrucción mayormente, ¿no? La palabra de Dios siempre nos anima a escudriñarlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Entonces, como creyentes tenemos que darnos a la tarea de investigar cada aspecto de nuestra vida y temas en nuestra vida y situaciones que están alrededor nuestro para poder determinar qué decisiones voy a tomar respecto a un punto en particular. En este caso, hablando de política en los Estados Unidos, cuando Dios permite que el imperio babilónico venga a Judá, las 2 tribus del sur que habían quedado después de la primera deportación de los asirios en la parte norte, entonces los que quedaron en el sur, Judá y la tribu de Benjamín, básicamente fueron deportados, fueron llevados a Babilonia, y en ese proceso Dios les dijo que iban a estar 70 años aproximadamente esa deportación. En esos 70 años Dios le instruye a Daniel y a los profetas y a las personas entendidas en la palabra que le dijeran al pueblo que participaran en el lugar donde se encontraban, que fueran a hacer negocios, que que tuvieran familias, que participaran en todo el proceso, ¿no? Y al final de esa deportación, ya cuando están listos para regresar, muchos de ellos se quedaron en Babilonia. No todos regresaron a Jerusalén, porque muchos de ellos ya habían establecido una vida, ya tenían familias, ya tenían negocios, ya tenían puestos aún dentro del gobierno. Eran personas muy educadas, muy preparadas, y entonces quiere decir que la mitad posiblemente de ellos ya no regresaron a Jerusalén. Se quedaron allá porque encontraron un lugar donde pudieron tener una vida que ellos deseaban, cómoda. Entonces, así nos sucede a nosotros. Todos nosotros somos de alguna forma inmigrantes. Algunos vinieron de primera, segunda, tercera generación, pero todos somos inmigrantes. Hemos venido a este país con el propósito de participar en todo lo que Dios nos permite y nos motiva. De la misma manera que los judíos participaron y se establecieron en Babilonia, nosotros también nos establecemos en este país. Y Dios nos pide que seamos luz, que seamos personas de bien, que busquemos el bienestar de nuestras comunidades, que busquemos el bienestar de nuestro gobierno, que busquemos personas y que elijamos a personas al gobierno que nos representen y que representen nuestros principios bíblicos. Eso es lo que dice la palabra. De alguna manera tenemos que entender
que Dios no está ajeno a la política. Claro. Dios instituyó reyes y los reyes emitían leyes y las leyes es política. Hacer leyes es política. Interpretar las leyes, los jueces interpretan las leyes, es política. Los sheriff, la policía, ellos ponen en práctica esas leyes. Ujú. Si yo conduzco a 100 millas por hora en una carretera de 25, estoy quebrando la ley. Si un policía me ve y me agarra, me da un ticket o me lleva preso por la situación que estoy causando. Entonces, el quebrar las leyes es parte de la política, o obedecer la ley. Obedecer también, ya. Es política. Sí. Es estar en común acuerdo para el bienestar de todos. Esa es política. Y queremos que nos representen en la Casa de Representantes, en el Senado, aquellos que son políticos que tienen nuestros valores. Sí. Hoy estaba leyendo en el Christian Post de una representante en Ohio, 24 años. Cuando leí eso dije, wow. En 2018 fue elegida por primera vez como representante de la legislatura en Ohio. Ella sirve ahí en Washington. Y ella dice que terminando el colegio, la universidad, quería entrar en negocios, pero el Señor cambió mi rumbo, Sí. el Señor me puso en la política y aquí estoy. Ella ha auspiciado 2 biles, de una en contra del aborto y otra, no me acuerdo si es, 2 leyes en cuanto a cosas pro vida, pro Libertad. Entonces, eso es fabuloso. Sí. Una joven de 24 años cristiana que Dios la puso ahí, que ella dice Dios la puso ahí, y necesitamos muchos más. Y Sí. para eso necesitamos saber cuáles son las posturas Sí. de los candidatos. ¿Y cómo vamos a saber eso? Investigando, Estudiándolos. leyendo. Exacto. Si no, mucha de la prensa no va a cubrir esta información. Tenemos que escarbar un poquito, sacarle el polvo y mirar. Sí. Definitivamente tenemos que entender que estamos en la era post-verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las mentiras, al repetirse mucho, la gente lo cree como una verdad. Eso es la idea de que la verdad absoluta ha quedado en el pasado y ahora la verdad es relativa. Lo que yo piense es verdad en contraposición a lo que Dolly piensa. Ujú. Aunque cada uno de nosotros podamos tener parte de la verdad, pero dicen ellos, pues en conjunto tenemos toda la verdad. Sí y no. Porque si la fuente de verdad es equivocada, vamos a tener mentiras, vamos a tener información equivocada. Necesitamos tener una fuente común para obtener la verdad. Y la palabra de Dios es la fuente que nosotros los cristianos tenemos y que el mundo debe tener, porque es referencia también los principios morales y espirituales en la Biblia. Nos ayudan a que tengamos una mejor sociedad, un mejor trato, los unos con justicia, viene de la palabra de Dios. Lo moral, o sea, lo bueno y lo malo, viene de la palabra de Dios. O sea que tenemos que utilizar recursos que conocemos y compartirlo para que nuestras sociedades sean beneficiadas. Ese es el punto. Esa historia Sí. de cuando el Señor les dio instrucciones a los israelitas en Babilonia, me recuerda que nosotros aquí en este país podemos beneficiarnos de muchas cosas que ofrece el país, pero no es solo recibir, es dar y recibir. Así Parte es. de nuestra responsabilidad, lo que dijo Jesús, dad a César lo que es del César. Entonces tenemos que dar y recibir. Sí. Dar, o sea, pagar nuestros impuestos, no simplemente ser... Como el asadón. Ese es El asadón es un el bichito que solamente recoge Esa. hacia adentro, hacia mí. Ujú. Ese va haciendo la tierra, moviendo la tierra, pero siempre hacia mi posición. La pala, por otro lado, es hacia afuera. Es para agarrar y tirar o quitar o apartar
la tierra alrededor donde yo estoy. Pero estoy pensando en el chupasangres, no sé si se llama así el bichito que se agarra. ¿El zancudo? No es zancudo, no, es el que se aferra a la piel. A la piel y chupa sangre, Sí, así lo llamamos. sí. Y no da, o sea, solo quita. Y no queremos ser chupasangres. Las ¿no? pulgas son como chupasangres. Es similar. Ajá. Se agarran, adhieren a los perritos y están allí comiendo y ellas felices, pero no aportan nada. No están aportándole a nada. Y no queremos ser así, queremos aportar y dar y recibir. Y la comparación no es para una forma despectiva, solamente para darle un punto, para mostrarle de que nosotros como creyentes tenemos que ser dadivosos. Uh-huh. Y no solamente en nuestra iglesia, es necesario cumplir los principios bíblicos en la iglesia, pero también es necesario cumplir los principios de buena conducta moral fuera de la iglesia, en nuestra sociedad. El Señor dice que una luz no se puede esconder, sino que se pone en un lugar alto para que todo mundo pueda beneficiarse de esa luz. Amén. Muy bien, estamos viendo entonces cómo funciona el sistema cuando parte de participar es en las elecciones. Uh-huh. Si tenemos papeles y podemos participar, entonces es un honor y un privilegio y una responsabilidad. Entonces, pero queremos estar informados de cómo hacerlo. Y Miguel, vas a darnos información, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las elecciones en general. Características electorales, vamos a hablar también de los tipos de elecciones que tenemos en este país, vamos a compartir lo que es el colegio electoral, explicarlo, por qué existe, y también vamos a hablar un poco acerca de las diferentes elecciones, como elecciones al Congreso, a la Corte Suprema, entender todo el proceso, quiénes lo hacen y cuál es el proceso, ¿no? Okay. Porque todo esto es un proceso de elección a diferentes niveles, a diferentes situaciones. Bueno, Estados Unidos se rige por un gobierno federal, nacional, que son electos tanto congresistas, presidente, como Corte Suprema. Esos son generales, o sea, nacionales. Pero tenemos representantes estatales, gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos representantes locales de diferentes disciplinas. Y también, por ejemplo, en las características de los electorales, podemos ver que a la Constitución de los Estados Unidos define cómo deben desarrollarse las elecciones. Ya están estipuladas en la Constitución. En el primer y segundo artículo de la Constitución y varias enmiendas de la Constitución nos hablan del proceso electoral, cómo se debe llevar a cabo. La ley estatal, la ley de cada estado, regula la mayoría de los aspectos de las contribuciones, la mayoría define los aspectos de la ley electoral, incluyendo las elecciones primarias, la elegibilidad de los votantes, el sistema del colegio electoral de cada estado y de las elecciones estatales y locales. Los estados tienen mucha influencia en este aspecto, pero las leyes nacionales también están basadas en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, nadie las puede cambiar a menos que haya una votación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y luego pasa por el presidente para que se convierta en ley o hacer algún cambio en la Constitución. Creo que aquí es donde tenemos que entender esto, que hay una comisión de elecciones federales y tiene esa comisión la responsabilidad de publicar la información de la financiación de campañas, hacer cumplir las provisiones de la ley tal como los límites y las prohibiciones en las contribuciones, porque hay países, hay personas que dan mucho dinero para luego manipular a la persona que está apoyando para que sea elegido. En ambos partidos. En ambos partidos. Y esto aquí no estamos hablando ni de la izquierda ni de la derecha. Estamos hablando en el sistema electoral
propiamente. Ujú. Existe una comisión que vigila la financiación pública también de las elecciones presidenciales. Así que hay para que en teoría sea muy... que nadie pueda meter cuchilla ahí para cambiarlo para su beneficio. Exacto, o que no haya un exceso Ujú. de influencia Yeah. de compañías o de organizaciones. Digamos, por ejemplo, Sí. y esto es ficticio, Sí. que China aporte X billones de dólares a cierto candidato Sí. para que ese candidato Pueda promulgar leyes a favor de exacto. China. O sea, esto es ficticio, Sí. pero esa es la idea. Sí. Entonces hay reglamentos. Ahí está el ente, el comité regulador, que Ujú. investiga que eso no suceda Exacto. para beneficio y protección de nuestro sistema electoral. Ujú. Ese es el punto. Ok, llegamos al primer... A grandes rasgos. A grande radio. Sí. Ok, pero vamos a ir a un video ahora para los que están en Facebook. Vamos a ver un video de 1 minuto que habla del poder del voto cristiano. Sí. 90 millones de cristianos en este país y si nosotros nos ponemos las pilas podemos hacer un gran cambio en los candidatos para las elecciones. Sigan en sintonía. Hay más de 90 millones de cristianos en los Estados Unidos hoy en día. Cuando nos unimos y convertimos nuestra fe en acción, tenemos gran influencia. ¿Cómo podrían parecer nuestras comunidades si nosotros, como creyentes, defendiéramos los valores judio-cristianos al votar? No lo hacemos solos. Millones de cristianos a través del país que están comprometidos a defender los principios bíblicos se unen a nosotros. Cuando consideramos los asuntos importantes a nuestra fe, comparándolos bíblicamente con los candidatos, oramos para pedir la sabiduría de Dios y luego convertimos nuestra fe en acción y votamos. Guiamos a nuestras comunidades a verdaderas soluciones que son rectas y auténticas. Pero debemos presentarnos y tomar posición. Nuestras comunidades nos necesitan. Nuestra nación nos necesita. Juntos podemos marcar la diferencia. Temas vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos viendo el sistema de cómo se hacen las elecciones, no solo presidenciales, porque siempre nos enfocamos en el presidente, Sí. pero hay muchos otros candidatos y debemos como cristianos, Así es. como decía el video, o sea, hay 90 millones de cristianos y tenemos un poder en nuestro voto. A diferencia de otros países que no hay tanto, o sea, se vota, pero no es... No se respetan Yeah, muchas veces. Exacto. No va a decir que todo es perfecto No. aquí tampoco, No. pero sí. Un dato. Se estima que en todo el país más de 1 millón de cargos se eligen en cada ciclo electoral. 1 millón de cargos a nivel nacional. Así que con eso tenemos la idea de que se van a elegir, precisamente cuando entremos a las elecciones primarias, podemos explicar un poquito más de las posiciones que se eligen en ese tiempo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son los elegibles para votar. Okay. Los elegibles para votar son los ciudadanos mayores de 18 años. Ciudadanos mayores de 18 años. Cada individuo tiene que registrarse para votar. Cada persona que cumple 18 años puede y debe registrarse para votar. No es automático. No es automático, excepto en 2 estados, Nebraska y otro estado. No lo tengo en este momento. Pero las personas tienen que hacer ese proceso. Y es fácil, porque antes se tenía que ir a la oficina específica del gobierno para registrarse. Pero ahora lo puede hacer por ejemplo, cuando va a registrarse su licencia. Uh-huh. Donde usted saca su licencia, usted puede decir y llena la forma ahí que quiere registrarse para el voto, ¿no? Hágalo y marque eso si usted es ciudadano. Si usted no es ciudadano, no marque ese punto. No.
porque es un fraude, es una mentira, es un engaño, y eso le puede costar a usted, si usted es residente, le puede costar su residencia. Si lo investigan, si saben que usted está registrándose como votante en un país donde todavía usted no es ciudadano, entonces tenga cuidado, porque las leyes son duras. Una vez que puede pasar años, pero en el momento en que menos lo piense, va a venir el problema. Entonces tenga cuidado. Y también yo voy a estar dando varios sitios, incluso para los que están en Facebook. Ya gracias a Kevin Díaz, que es nuestro productor, puso varios enlaces a diferentes sitios donde usted puede ir, y todos estos tienen un clic, un botón donde usted puede registrarse para votar. Entonces, le voy a dar más información acerca de otras cosas que puede ver en esos recursos también, pero una de las cosas que ellos tienen es un botón donde usted simplemente se registra. Entonces, a los 18 años, cada ciudadano debe votar, debe registrarse para votar y está apto, elegible para emitir un voto en sus elecciones locales, estatales y federales. Los estados prohíben votar a los criminales que están cumpliendo condenas por algún periodo de tiempo o indefinidamente. Y esto es importante. Los presos no tienen derecho a voto. ¿Pero después de que salen? Cuando salen, sí, Entonces, se reactiva su privilegio. Pero mientras están en prisión, cárcel, no pueden votar. Y esa es una de las cosas que se están moviendo en el ambiente, de que van a liberar este punto para que aún los que están en las cárceles puedan votar. No sé si eso será bueno o malo, porque veremos qué es lo que realmente resulta, pero en este momento la ley lo prohíbe. Okay. La otra cosa es las máquinas electorales, la forma en que se vota. Okay. Una vez que está registrado, tiene que registrarse por lo menos 6 meses antes. 6 semanas. Sí. 6 semanas. 6 semanas antes. Todavía hay tiempo. Pero sí, antes de la siguiente elección. Okay. Se puede registrar si hay suficiente tiempo para que pueda participar. Son de aquí a noviembre. Sí, octubre, no me acuerdo qué día, pero sí. ya este mes. Sí. Yo digamos este mes ya este mes está en la línea. Si usted puede registrarse, debe hacerlo en el mes de septiembre. Octubre sería ya un punto muy cercano, porque las elecciones son el primer martes de noviembre. Entonces, tengamos esto en cuenta. Todavía hay tiempo, y por eso estamos haciendo este programa, para animarle a aquellos que son que están calificados, que son ciudadanos y que sean personas mayores de 18 años y que puedan ser elegibles. Bueno, las máquinas electorales, que es la forma en que se vota, ¿no? Los votantes que ejercen el derecho al voto van a centros de votación previamente instalados en los vecindarios, en las escuelas, en diferentes puntos de referencia del gobierno. Casi siempre es un centro comunitario, una escuela, un lugar público, un centro público. Donde se pagan los impuestos, hay oficinas, lugares. Y es en su barrio. Sí. No tiene que ir no tiene que conducir 30 minutos para poder ir a votar. Por ejemplo, en mi barrio está a unas 10 cuadras de mi casa. En su barrio. Igual. Yo estoy cerca de un parque como a 4 cuadras. Entonces, todos tenemos un número que se nos asigna una vez que recibimos una boleta de registro. Usted, cuando se registra, va a recibir, antes de ir a votar, una boleta. Y ahí con su nombre y su lugar donde debe votar. El lugar es importante. Hay un número, un código que usted debe poner en la computadora o en su móvil, y allí le va a decir dónde usted puede ir a votar. Hay en la tarjeta aparece también el lugar, el website de registro de votantes, donde usted puede informarse y antes de ir a votar y saber qué es lo que está pasando. Los votantes deben ejercer su derecho en centros de votación. Lo hacen habitualmente a través de un sistema electoral de escaneo óptico o máquinas electorales DRE, que son electrónicos.
Son bien fáciles de utilizar, súper fácil. ¿Y están en español e inglés? Están en español e inglés y en otros idiomas. En chino, vietnamita creo que hay varios idiomas. Así que el gobierno está haciendo un gran trabajo poniendo esta información en nuestros propios idiomas para ayudarnos. La elección de las máquinas electorales la hace la jurisdicción electoral local de cada estado. O sea, cada estado decide qué sistema va a utilizar, pero tiene que ser un sistema seguro donde su voto va a contar, donde su voto no va a sufrir ninguna manipulación y donde usted está confiando que ese voto va a ser contado al final del día, ¿no? Entonces es importante eso. Es electrónico porque las máquinas ayudan no solamente para votar por individuos, sino por partido también. Lo puede hacer completamente por partido. Si usted es de un partido X, lo puede oprimir y todo lo va señalando ahí, todos los que están dentro de su partido, y lo hace. Pero también puede hacer individual. Puede elegir a lo mejor un alcalde de un partido y un juez de otro partido. Y según usted haya estudiado y vea las posibilidades de que esa persona en particular va a cumplir y va a apoyar sus principios cristianos especialmente, ¿no? Entonces, aquí entra también la idea, Dolly, de lo que está en auge últimamente. Sí, la votación por... Votación por correo. La votación por correo, específicamente la Constitución estipula que debe ser de personas ausentes, personas que están fuera de los Estados Unidos, que están en una situación de enfermedad, por ejemplo, o en el ejército, o trabajando en compañías fuera de los Estados Unidos y que no pueden venir el día de las elecciones. Entonces a ellos sí se les permite el sistema de mandarlo por correo. Tiene que ser certificado ese documento, o sea que no es simplemente una carta o tiene que ser la forma certificada y llegada a tiempo para que sea contable. Entonces, esa es la única excepción que la Constitución en este momento permite. Lo de los estados que están promoviendo y que están haciendo el voto por correo, hay muchos estudios que han dado por sentado de que se presta al fraude. En Nuevo México, una organización que vela por la seguridad de la votación encontró que el Estado había promulgado ese estilo de votación y es inconstitucional en este momento. O sea, los gobiernos o las personas pueden incurrir en un acto inconstitucional al participar en ese proceso. Aunque ciertos estados lo están promoviendo, no es constitucional. Todavía, porque se puede llevar esos votos a un litigio todavía, legalmente. Entonces, entendamos esta situación y creo, en mi punto de vista, mejor ir por lo seguro, por lo que la Constitución permite y promovamos eso. Lo demás, dejémoslo para que cuando sea legal completamente y que la Constitución lo permita, participar. Muy bien. Tenemos varios comentarios y vamos a ir mirando eso en breve cuando tomamos la pausa en un minuto. Estamos con un pequeño problema técnico, pero sí, yo creo que después de la pausa vamos a poder arreglarlo. Y creo que algunas de las preguntas tienen que ver con no sé cómo votar o por quién votar, etcétera, etcétera. No, aquí no vamos a decir ni por qué partido ni por qué persona votar, pero sí le vamos a dar herramientas para darle a usted
Sí, como una herramienta es para ayudarle a usted a decidir por quién votar. Hay muchas herramientas y vamos a darle esa información y vamos especialmente a hablar del colegio electoral. Creo que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Así que le animo a seguir en sintonía aquí del programa de Temas Vitales. Gracias a Kevin Díaz por ayudarnos en la parte técnica y siga en sintonía. Miguel Ángel Jacinto, mi invitado hoy, y hablando un poquito acerca de cómo es el proceso de votación. Siga en sintonía. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó el silencio? Suena hasta paradójico, ¿verdad? Es que con tanto bullicio, los autos, el supermercado, la música, las circunstancias, en fin, todo lo que nos rodea, muchas veces nos sentimos atrapados en un mar de ruido. Pero ¿sabe usted lo que es aún más triste? Que nos estamos volviendo adictos al ruido. No queremos estar en un momento en silencio. Es cierto, preferimos estar rodeados de muchas cosas bulliciosas. Tal pareciera que nos aterra la idea de enfrentarnos a nosotros mismos en el silencio. ¿Por qué no intenta hacerlo? Busque un tiempo en silencio. Tal vez Dios quiera hablarle en ese lugar. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con sus preguntas, comentarios, muy buenos comentarios y preguntas. La primera de una que dice, yo voté en las primarias, ¿necesito ir el 3 de noviembre otra vez? Es la primera vez que voto, gracias. Buena pregunta y de justo íbamos a hablar de esa información. Dale, Miguel Ángel. Muy bien, las elecciones primarias. Básicamente la elección primaria es una elección en la cual los votantes bajo la jurisdicción seleccionan al candidato de un partido que se va a presentar posteriormente a una elección general. Las elecciones primarias básicamente eligen a candidatos como jueces, alguaciles, concejales, consejeros de educación, representantes, senadores, alcaldes, gobernadores, entre otros. Y son los que están participando en el proceso electoral. Las primarias sirven como un filtro para poder tener los candidatos mejores de cada partido. Vamos a dar un ejemplo. Miguel, yo y Kevin, todos queremos postularnos como el sheriff del condado de Harris. Sí. Así, esto invento. Y usted en las primarias ve los 3 nombres y usted escoge uno de los 3. Uno de los 3. Entonces, el que gana, digamos que Miguel ganó más votos en la primaria, no es elegido, esa no es la elección. No. En noviembre, ahora, el Miguel va en contra del otro partido. El otro partido que eligió su candidato. También tenían 3 candidatos y escogieron uno y ahora Miguel va en contra del otro partido y ahí entonces se elige. Entonces, ¿quién gana? En las primarias es necesario para filtrar. Es necesario para filtrar, pero también es necesario, Dolly, porque se eligen puestos importantes locales, leyes locales, por ejemplo, una subida de impuestos, un bonos, muchas cosas. Un cambio en la ley de educación, etcétera, etcétera. O sea que si no participamos en las primarias, nos estamos perdiendo gran parte de los beneficios locales y tenemos que ser proactivos en todos los niveles. El nivel local, estatal y también federal. Entonces, hay 3 niveles. Recuerde, su comunidad va a ser afectada, su condado va a ser afectado, su ciudad y luego su estado y nacionalmente. Pero
hay leyes que no llegan hasta nivel federal, pero que son locales. Entonces tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en estas primarias, donde filtramos las leyes, donde filtramos los candidatos, donde filtramos todo lo mejor que podamos, hasta tener al final lo mejor dentro de lo que es nuestro aspecto local, estatal y federal. En las primarias se participa en todo. Todo, muy bien. ¿Okay? Y son importantes. Ese es el primer paso de principio. Las primarias normalmente se celebran 2 años antes de las elecciones presidenciales. Cada 2 años. No, bueno, fue primarias. En algunos estados. Ya, pero aquí en Texas por lo Sí. menos fue ahora en marzo, abril, no me acuerdo cuándo fue las primarias presidenciales y aquí. Y estatal. De todo. Sí. Y entonces son 6 meses antes, Sí. más o menos. Pero normalmente, sí, es un proceso largo Sí. de elecciones. Por ejemplo, cada partido va eliminando Sí, eso y sí. tarda tiempo hasta que llegan las presidenciales. Exacto. Por ejemplo, un candidato como el señor Biden, que está postulándose por el Partido Demócrata, Sí, en este caso tuvo que venir hace 2 años a postularse, o año y medio aproximadamente, para definir ya. y eliminar a todos los candidatos de su partido Exacto. hasta llegar él, Ujú. hasta quedar él. En el caso del presidente, Esas eran las primarias. esas eran primarias. En el caso de los republicanos, como ya había Ya Trump, había un candidato no. en la mente del partido. Entonces, aunque hubieron otros 2 o 3, Ay, sí, la verdad que sí, sí hubo. hubieron 2 o 3 candidatos que Sí. participaron para postularse como presidente Sí, de del Estados Unidos del Partido Republicano. O sea Sí, que verdad. siempre hay elecciones, Ajá, primaria. siempre hay primarias y es bueno Sí, porque si hay un mejor candidato que pueda suplir al presidente actual, mejor por Mejor, cada ya, partido, ya. ¿verdad? Entonces, esa es la bendición de un sistema electoral libre, como Libre. el que tenemos en Ujú. Estados Unidos. O sea, vale la pena participar. sí, Sí. es un Sí, privilegio, sí, un honor que nuestro voto cuenta. sí, sí. Ok, Y- de paso era Sanguijuela la que... La sanguijuela. Esa era gracias a Alma Ah, que nos dio esa... Muy bien, gracias. Sí, yo estaba... No me tan- salía la palabra. Ok. Miguel, mientras voy buscando, dice, hola, Ajá. este año es mi primera vez que voy a votar. ¿Dónde puedo ir? Ok. Buena pregunta. Donde usted va a ir va a depender de su código postal. Sí. Ahora, ¿ya se registró? Es el primer punto. Sí, tiene que registrarse. Si no la ha hecho, vaya y acuda a un centro comunitario o puede ir al website creo que- del gobierno. Sí, también. eh, O uno de estos que, bueno, de si lo- ya usted nos Sí. está haciendo la pregunta en Facebook. sí, Ahí en Facebook, van a Kevin aparecer lugares. Ya, donde- puso. sí. Puso toda la información Ujú. donde usted puede ir para registrarse. Así Y usted que se puede registrar en línea. Recuerde, sí. estamos en un periodo de la historia donde todo es En casi línea. en línea. Entonces, utilice, hay seguridad en todos estos aspectos. Va a poner su información, su nombre, su dirección sí, es todo lo que y va a piden. contestar las Eh, preguntas Nombre de y si es dirección. ciudadano, Ujú, sí, sí. y etcétera, etcétera. Unas 4 o 5 preguntas básicas y luego dele clic ahí al final y espere al final posiblemente o le da un número porque tiene que asignarle un número el sistema donde puede al ser registrado, sí, porque cada boleta tiene un número asignado. Ok. Y entonces, o lo puede imprimir, ¿verdad? Entonces esa información la imprime y con esa y su licencia de conducir puede ir al lugar donde le corresponde votar. Exacto. Ahora, usted puede incluso poner su código postal, donde puede preguntarle Sí. en el buscador del que De usted Google, de sí. Google, el que usted Lo que guste, ponga dónde puedo votar y ponga su código postal. Exacto. Y ahí le va a decir exactamente dónde debe votar. Sí. Cuál es y casi seguro que es la escuela o el centro comunitario en su barrio. Siempre es O la corte ahí en su barrio. Sí, Alrededor alrededor. de 10 a 10 20 millas. cuadras de su casita. Sí,
5 o 10 millas a la redonda, Sí, creo sí, que sí, está. sí. Son locales. Local, siempre un Sí. lugar muy cerquita a donde Dentro vive. de su código postal usted tiene un lugar o varios lugares. A Varios, veces sí. presentan 2, 4, 5 lugares. Yeah. Las escuelas high school o primarias, todas esas escuelas son utilizadas. Esta Perdón. pregunta, si ya se registró el año pasado, no ocupa registrarse. No, una vez que Nunca está... más. Nunca más. Yo me Cada registré año cuando tenía 18 años y no. automáticamente el sistema Sí. de registro le va a enviar una boleta anual. Ujú. Cambia de color, Pero pero usted puede ir con la boleta. Si no le ha llegado la boleta nueva, vaya con la anterior y lleve su licencia de conducir, porque tiene que tener una ya. identificación. Ahora ya no necesita esa... Antes, Boleta. esa boleta no, No. solo con la licencia. La licencia, porque ya el sistema lo tiene Ya. registrado Ujú. y ahí lo tienen en su lugar donde debe votar. Solo vaya con su licencia y ellos van a decirle el proceso. Dice, mi mamá recibió un texto preguntándole por cuál partido va a votar. Dice, no me gustó que le hicieran esa pregunta por celular y por otro lado ella es residente. Wow. Ya, no necesito, yo no... Son encuestas. Son encuestas que, no, yo no participaría. Son encuestas que, bueno, sí, no tenemos no tenemos la obligación de No, participar. no. Y no les importa. Pero en el momento en que usted va a votar, le van a preguntar Ahí sí. por qué partido usted va a votar. Eso fue en la primaria. Sí. Ahora en las elecciones Presidenciales generales, no. no, ¿Cuál? porque ya se registró en las primarias. Ya, exacto. Entonces, en las primarias normalmente sí, le dice, y tiene un año no puede salirse de ese partido hasta el siguiente año. Ya, O sea, ese es más o menos la idea, de que si usted dice votó por un partido en las primarias, ese partido es el que tiene que seguir el resto del año, Ujú. ¿verdad? Porque ahí está registrado. O sea, por ley. Ya. El siguiente año usted puede cambiar de partido si usted gusta, pero si usted está cómoda con su partido, pues sígalo Siga. apoyando, Ujú. ¿verdad? Porque de eso se trata. La siguiente pregunta usted lo va a contestar. Dice, yo no sé nada de política ni estoy al corriente, entonces, ¿cómo puedo o debo votar? Pues por eso estamos haciendo este programa. Sí. Es el primero el mes que viene vamos a hacer otro, así que manténgase pendiente y ya hicimos uno el mes pasado para tratar de ayudarle justamente a usted y personas como usted que todo esto es ajeno. Así es. Entonces ya hemos hablado un poquito acerca del proceso. Lo importante para las elecciones presidenciales es el colegio electoral. No Sí. sé si queremos saltar o si quiere hablar de algo más. Quiero rápidamente Ujú. a hablar un poco, ¿verdad? De lo que es las elecciones federales, que incluye la elección al Ujú. presidente y también las elecciones al Congreso de los Estados Unidos. El Muy Congreso importante. es importantísimo, al igual que la presidencia, porque el Congreso de los Estados Unidos son los que emiten las leyes Ujú. en contra o a favor de nuestros principios. Entonces, cuando elegimos a un representante, el Congreso se divide en dos cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja. La Cámara Alta son el Senado, la Cámara Baja son la Casa de Representantes. En la Casa de Representantes hay 435 miembros que representan la totalidad de la población de los Estados Unidos. Cada estado se le asigna un número de electores y que representan según la población de cada estado. Así que hay 435 miembros que representan un distrito congresional de cada estado y sirven por 2 años. Los puestos se dividen en función de población de cada estado. Actualmente su número no crece, aunque correspondía más o menos a unos 30,000 personas por un voto electoral. No ha cambiado en muchos años, pero lo importante es que ya se tienen asignados por cuántos votos le pertenecen a cada estado de acuerdo a la población. Las elecciones congresionales son importantes porque en este año se van a cambiar la mitad de congresistas, tanto del Senado como como de la Casa de Representantes. Ujú. ¿Okay? Entonces, usted tiene la oportunidad
Si no está satisfecho con el Senado, cambiar, apoyar, ¿verdad?, al partido o los senadores de su partido para que sean mayoría, al igual en la Casa de Representantes. Respecto a lo que la señora dice, por quién votar, la idea es que investigue los candidatos, investigue las plataformas de los candidatos, las plataformas de dos partidos. Hay 3 partidos por lo menos aquí en Estados Unidos, 2 que son muy populares y que siempre se alternan, y uno que siempre está ahí sacando votos independientes, ¿no? Entonces hay una plataforma para cada uno de esos partidos y usted puede investigar los diferentes temas, el tema de salud, el tema del aborto, el tema Exacto. Le voy a decir, si lee en inglés, las guías de votantes están en inglés y generalmente las que he puesto, no son todas, he puesto algunas que tienen que son de fuentes conservadoras, digamos, que tienen, no son iguales, así que usted tiene que, ahí no estamos promoviendo necesariamente, es simplemente herramientas para que usted los use si los necesita. Pero lo que hacen en las guías de votantes, y es muy bueno porque si usted, por ejemplo, le importa el tema del aborto, le hacen al candidato la pregunta, ¿usted está a favor del aborto o en contra? O alguna pregunta similar. Y él contesta. Y entonces usted ve la respuesta del candidato de este partido, del candidato de aquel partido, de todos. Ahí tiene la respuesta y usted ve qué dijo. Igual ¿está usted a favor de que tengamos un grupo de defensa grande o se invierta mucho en la defensa de Estados Unidos o no? Esa es otra pregunta. ¿Está usted a favor de el matrimonio entre personas del mismo sexo? Exacto, o no. Y ahí usted ve las respuestas. Usted tiene que hacer la tarea de leer las respuestas. Yo no le voy a decir y no debo decirle por quién votar. No. Y Miguel tampoco. No. Usted es su decisión. Sí. Usted tiene que informarse y es simplemente leer las respuestas que ellos han dado. Lo bueno es que estas organizaciones ya han hecho el trabajo de ir a estos candidatos y hacerles las preguntas y les dan a usted las respuestas. Lo mínimo que usted puede hacer entonces, y mi esposo y yo casi siempre, un día o 2 días antes, ahí nos ponemos a leer. Y 1 hora o 2. Y anote. Sí. Y usted puede llevar ese papel de anotación a su lugar de votación, sí. Y nadie le puede decir nada. Y usted dice, voy a votar por presidente tal, voy a votar por el congresista tal, senador tal, porque estos son los que reflejan mis principios, mis valores como cristiano, como persona en este país. Me está dando la señal que tenemos que hacer una pausa. Esperamos que está empezando a entenderlo y vamos a ver las últimas preguntas que están entrando y un poquito del colegio electoral para terminar el programa. Siga en sintonía de Radio Amistad. Hay más de 90 millones de cristianos en los Estados Unidos hoy en día. Cuando nos unimos y convertimos nuestra fe en acción, tenemos gran influencia. ¿Cómo podrían parecer nuestras comunidades si nosotros, como creyentes, defendiéramos los valores judeocristianos al votar? No lo hacemos solos. Millones de cristianos a través del país que están comprometidos a defender los principios bíblicos se unen a nosotros. Cuando consideramos los asuntos importantes a nuestra fe, comparándolos bíblicamente con los candidatos, oramos para pedir la sabiduría de Dios y luego convertimos nuestra fe en acción y votamos. Guiamos a nuestras comunidades a verdaderas soluciones que son rectas y auténticas. Pero debemos presentarnos y tomar posición. Nuestras comunidades nos necesitan. Nuestra nación nos necesita. Juntos podemos marcar la diferencia. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos en el último segmento y aunque se nos está acabando el tiempo y hay mucho más que hablar, el mes que viene vamos a volver a visitar el tema. Escríbenos sus preguntas, llámenos con sus preguntas, porque el propósito aquí no es decirle por quién votar, es ayudarle a usted a entender cómo votar, por qué votar y por quién votar, usted mismo haciendo sus decisiones. Así que nuestra idea es ayudarle y darle las herramientas que usted necesita para decidir por quién votar. Una pregunta, esta dice que se hizo ciudadana el año pasado y ya se registró. Excelente. Excelente. Felicidades. Y otra pregunta, si en Facebook, dice Facebook está iniciando una aplicación para registrarse para votar, ¿es confiable? Registrarse para votar me imagino, no debería ser confiable. Tenga cuidado si hay algunas preguntas que son muy capciosas. No deberían preguntarle por qué partido. Por qué partido, ni por qué. Nada. Sí. Solamente es información personal respecto a su estado migratorio, si es ciudadano específicamente. Si no, no deberían preguntarle más cosas. No puedo decirle personal, pero hay muchos lugares donde se puede registrar para votar, así sí, que... Pero en línea, otra vez, aquí mismo he puesto algunos sitios arribita para los que están haciendo preguntas en Facebook. Vaya a cualquiera de esos sitios y usted se puede registrar. Sí. Eso sí podría decir yo que sí son fidedignos. Son confiables, porque ya lo hemos investigado. Miguel, solo nos quedan 5 o 6 minutos. Ok, el colegio electoral. Colegio electoral es una institución, un grupo, es un cuerpo de compromisarios electos encargados para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. Desde 1964, el colegio electoral tiene 538 electores que representan a la población de los estados. El colegio electoral de cada estado emite su voto el primer lunes del siguiente segundo miércoles de diciembre, y las dos cámaras del Congreso cuentan y verifican oficialmente los resultados de esta votación para la primera semana de enero. El colegio electoral es un ejemplo de elección indirecta que se asegura que una elección presidencial sea justa y proporcionada. Quiero explicar un poquito aquí lo que es justo y proporcionado. Tengo aquí la lista de todos los electores de cada estado. Por ejemplo, Alabama, según su población, se le asignan 9 votos, o sea, 9 electores, 9 representantes de este colegio electoral. Alaska, 3, porque es un estado grande, pero despoblado. Arizona, 11. Arkansas, 6. California, 55 electores. Carolina del Norte, 15. Etcétera, etcétera. Denos de Florida. Florida, 29. Texas. Illinois, 20. Tenemos a Texas, que está en 38 electores. Entonces, la idea es que para elegir al presidente, usted emite su voto en el día de las elecciones, el 3 de noviembre. Entonces, cuando usted emite su voto cuenta, porque en su estado, el candidato que gana más votos se lleva los electores del estado. ¿Okay? Si, por ejemplo, el presidente, vamos a suponer, solamente esto es una idea, no estoy promoviendo, el presidente actual, el señor Trump, gana por mayoría de votos en el estado de Texas, se lleva los 38 electores. Si en el estado de California el señor Biden se lleva la mayoría de los votos, entonces el señor Biden lleva 55 votos directos de California. Pero déjeme decirle, sería peligroso y perjudicial para los estados pequeños el que no tengan voz y voto. Exacto, los de 3. Los de 3. O de hay 3 es el mínimo. Y 4. 4, 6, 8, que son en su gran mayoría. Son muchos. Son casi el 70%. Son chiquitos. Son pequeños por población. Entonces,
Injusto sería que solamente los estados que tienen mayor población decidieran quién sería los presidentes para el próximo 4 años. Lo que sucedería si no hubiera un colegio electoral, Texas, California, Nueva Florida, York y Florida. E Illinois. Se llevaría todos los años, cada 4 elección años presidencial, no importando qué deciden todos los otros estados, esos 4 pondrían el presidente. Cada vez. Y sería injusto. Injusto. Porque son 50 estados. Pobrecito, si usted vive en Alabama, ¿para qué ir a votar? ¿A votar? No. No. Entonces, los padres fundadores pusieron este colegio electoral para controlar de que todos los estados participaran en la elección presidencial. Entonces, un presidente es declarado ganador nacionalmente cuando llega a 270 votos electorales. Y no los puede llegar con solo esos 4 y estados. No lo puede llegar solamente con los grandes. No, tiene que tener... trabajar los pequeños. Entonces, Alabama da 6, Alaska da 3, entonces esos 6 y 3 pueden ser 9, y etcétera, etcétera, se van sumando, pero el primero que llega a los 270 votos electorales gana la presidencia, lo cual es bueno, lo cual es controlado y es representativo de nuestra votación nacional. Ahora muchos aducen, no, que el presidente tal o el candidato tal ganó por más votos. Bueno, va a ganar por más votos si gana California. Sí. Son 50 millones de personas. Pero entonces... Pero eso no quiere decir que California va a decidir por el 49 otros estados. Entonces, no es bueno el que se elija al presidente por votación popular, sino por control de electores, representantes. Cada elector representa un cierto número de población, de distrito de cada estado. Entonces, no sé si a grandes rasgos es un sistema que salvaguarda la justicia y da a los demás estados voz y voto. Exacto. Entonces, esto es bueno. No debemos quitarlo. No, debemos mantenerlo, porque esto nos asegura una elección justa. Al final, cada quien va a lograr esos votos, o que logra esos votos, va a pasar por el mismo proceso. Tiene que ganar cada estado o la gran mayoría de los estados para poder ganar la presidencia. Por eso uno ve que los candidatos van de estado en estado visitando, porque ellos saben que tienen que tener la mayoría, no es solamente California, Texas, Nueva York, Alabama, Florida y Illinois. Esos son los 5. Los 5 más fuertes. Tienen que ir a los otros. Pero hay otros que tienen 20 electores, hay otros que tienen 10, hay otros que tienen 9. Entonces, todos estos van contando y son importantes. Por eso el presidente es el presidente de los Estados Unidos y no de California ni de Texas. Okay. Muy bien, Miguel, se nos acabó el tiempo. El mes que viene le damos cita para que vuelva. Miguel va a estar conmigo otra vez, volviendo a mirar otra vez y tal vez contestando más de sus preguntas. Así que esté pendiente. Primer jueves de octubre va a ser nuestro último wrap-up de lo que es las elecciones en Estados Unidos. Miguel, gracias por acompañarme. Un placer. Gracias a Kevin por hacer la parte técnica y hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.